Bienvenidos a esta clase de estructuras 3. En esta ocasión vamos a seguir con el método de los de desplazamiento, método que ya lo estamos desarrollando desde clases anteriores, pero vamos a enfocarnos en el análisis de estructuras simétricas. Ocurre en la realidad que eventualmente nos encontramos con estructuras que de alguna u otra forma se logran repetir. Es decir, esa repetición puede ser alrededor de un eje, puede ser alrededor de un plano, etcétera. O puede ser una secuencia que se va cumpliendo en un tramo definido o en un cierto trayecto, en una cierta longitud. Entonces, de repente, quizás, en vez de analizar el conjunto completo, valdría la pena enfocarnos en algo más pequeño, más reducido, por así decirlo, hacer un correcto análisis y luego replicar en la totalidad del ejercicio. Vamos a darnos cuenta que de repente podemos encontrar sistemas periódicos, sistemas con simetría axial, con simetría alrededor de un plano, que vamos a ir analizando según la necesidad. Un caso bastante común, por así decirlo, o algo que es muy tangible y a simple vista, es la cuestión de un pionono. Si nosotros analizamos un pionono, pero alejado de los extremos, vamos a darnos cuenta que si yo siempre corto un mismo ancho para una porción, siempre que yo analice alejado de los bordes, me voy a dar cuenta que esas secciones transversales son iguales. ¿Ok? Eso es lo que nosotros queremos lograr. Analizar tan solo una de esas porciones para luego sacar la propiedad del pionono completo. Por ejemplo, en nuestro caso no vamos a ir por el pionono, no vamos a ir por la estructura, pero es una forma de visualizar la idea. Por ejemplo, para el caso de cilindros que están sometidos a una presión interna, fíjense que si yo selecciono una sección transversal, evidentemente alejada de los extremos, me puedo dar cuenta que eso se va a replicar en casi toda la longitud del eje. Por lo tanto, tan solo me centraría en el análisis de esa sección en específico como para poder entender el comportamiento de la estructura y lograr resolverlo. En obras lineales, como por ejemplo pueden ser muros de contenciones, secciones transversales de una presa, como indica ahí, de un dique, que tienen n metros de longitud, entonces yo tranquilamente puedo centrarme en lo que ocurre en un metro o en una faja de un ancho menor. Lo analizo de forma unitaria y luego ya puedo saber fácilmente lo que ocurriría en una longitud determinada. Para estructuras, por ejemplo, de un tipo de túneles lineales, ocurre exactamente lo mismo. Tan solamente me debo centrar en lo que ocurre en una sección y luego ya podría identificar el comportamiento completo. A estos ejemplos, en la modelación mecánica de elementos estructurales, los llamamos sistema de estado plano de formaciones, EPD por sus siglas. ¿Ok? Volviendo, como dice aquí, ¿verdad? Volviendo a la idea culinaria, podemos fijarnos lo que aparece en pantalla. Por un lado tenemos una pizza que eventualmente se cortó en 8 porciones, una torta que se le van cortando en porciones radiales. En este caso nosotros nos damos cuenta que son el tipo de simetría axial. ¿Ok? Es a partir de un eje que se dan las simetrías y como vamos haciendo varios cortes que son todos simétricos, quedan simetrías axiales nada más. Entonces, el análisis de una porción me va a poder a mí permitir determinar lo que hay en la pizza completa o en la torta o en el ejemplo que ocurra. De vuelta, tan solo muestro esos ejemplos porque son ejemplos mucho más sencillos de ver. Y luego también tenemos estructuras que tienen una simetría respecto a un plano. ¿Ok? Entonces,
En el caso que nosotros ya estudiamos las estructuras planas, el plano de simetría realmente lo vemos nosotros como una línea o como un eje, puesto que la intersección de dos planos es una línea, es una recta, ¿verdad? Es un eje. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vemos el caso de vigas continuas, ¿verdad? Aquí a la izquierda. La primera tiene un plano de simetría que vemos como una línea en el medio de un vano y la segunda tiene sobre un apoyo. Es decir, no necesariamente el plano de simetría debe pasar por el medio del vano o por el apoyo, no. Puede ser en cualquiera de ambas situaciones. Aquí, en la siguiente imagen, vemos pórticos simétricos. En un caso, el eje, la línea de simetría o el plano de simetría pasa por una de las barras y en el otro caso pasa por el medio del vano. Evidentemente ambos son válidos, ambos son pórticos simétricos, tan solo que en el abordaje, al final, vamos a notar que hay una leve diferencia. Para el caso de emparrillados, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, un plano de simetría realmente se ve como un plano, tan solo un plano perpendicular al plano del emparrillado. En este caso, en la primera imagen de arriba, el plano de simetría es un plano paralelo al plano XZ que pasa por el medio del vano de la barra que está en una posición distinta. La imagen de abajo, el plano de simetría es el plano XZ y así sucesivamente. Entonces, una vez que yo logre identificar el plano de simetría o la línea de simetría, dependiendo del caso, si se trata de un piso plano, un emparrillado o de una estructura plana, voy a tratar de ver cómo es que yo puedo hacer esa simplificación. Y aquí es donde de repente podría ser un poco más difícil, que evidentemente con la práctica lo vamos a ir afinando en el análisis. ¿Dónde radica, digamos, la dificultad? Y la dificultad de esto, evidentemente, radica en encontrar los vínculos que corresponden a la suposición del plano, a la suposición de simetría. Quizás esa es la parte más complicada. Identificar cuáles son los vínculos correctos. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo tener esta estructura. Fíjense aquí que tiene una particular. Es un pórtico simétrico y la disposición de cargas también es simétrica. P1, P3, M y P2 totalmente en el centro. Entonces aquí, evidentemente, la línea de simetría pasa por justamente donde ocurre P2 y tengo esta situación. Ya en línea de puntos les puse lo que podría ser una de las deformadas, ¿sí? Por lo tanto, me tengo que dar cuenta que justamente en donde pasa el plano de simetría, la estructura lo que puede sufrir es un desplazamiento vertical, no así horizontal, puesto que las cargas se anulan entre sí al ser totalmente simétricas, y la tangente a la elástica, fíjense que ahí la tangente a la elástica en ese punto es horizontal. Por lo tanto, no hay tampoco giro. Entonces, para ese caso, yo podría hacer un corte. Evidentemente, P2 se dividiría en dos partes, en un lado simétrico, en el otro. Pero la vinculación aquí, a ver si me permite resaltar, la vinculación que debo agregar al cortar aquí debe ser tal que permita un desplazamiento vertical, impida un desplazamiento horizontal e impida un giro relativo. Perdón, impida un giro, que es como muestra aquí. ¿Ok? Supongamos el mismo pórtico. Ahora con un arreglo de cargas antisimétrico. Es decir, P3 ya no es totalmente simétrico respecto al plano P3, es antisimétrico, justamente lo opuesto. Lo mismo con P1 y lo mismo con M. En ese caso, ¿qué ocurre? En ese caso, lo que yo debería considerar en esta zona es un apoyo tal que
impida el desplazamiento vertical, pero luego los demás están permitidos, es decir, un desplazamiento, una traslación horizontal ocurre, efectivamente, lo vemos ahí en la línea de puntos, y también en ese punto la elástica tiene una cierta inclinación, por lo tanto se puede permitir el giro. Entonces, a esto es lo que iba cuando les dije que quizás la parte más difícil es identificar los vínculos. ¿Ok? Justamente porque dependen de cada situación y además si el arreglo de cargas es simétrico o el arreglo de cargas es antisimétrico. Ok, veamos por ejemplo el caso en que el plano de simetría intercepta la estructura en un punto del vano de una de las barras. Quiere decir que no pasa sobre una barra, sino que en un vano medio. Por ejemplo, este de aquí. Debido a la configuración de la estructura y al arreglo de cargas, se puede realizar algunas afirmaciones sobre el punto O, que sería el punto por donde pasa el plano de simetría o la línea de simetría. El desplazamiento horizontal es nulo, puesto que lo que ocurre por la izquierda también ocurre en la derecha y se anulan entre sí. La rotación de la barra es nula justamente porque ese es un punto de inflexión de la elástica de la estructura. Y por último, no hay restricción de desplazamiento vertical. Esto se puede desplazar sin inconvenientes para arriba o para abajo de acuerdo a la elástica que tome al final de cuentas la estructura. Que justamente lo podíamos simbolizar con un apoyo de este tipo. ¿Ok? Ahora bien, fíjense que justamente esta última parte. En el curso nosotros no definimos una matriz de rigidez que representa una barra con este tipo de vinculación. ¿Recuerdan? Nosotros definimos para barras empotrada, empotrada, empotrada articulada o articulada empotrada. Entonces hay que volver a darle encontrarle una rigidez a este tipo de barra. Entonces de ahí nace la idea de definir un coeficiente de rigidez para simetría, K sub S, de una barra que es cortada por un plano de simetría en el punto medio de la misma. Entonces aquí va a empezar a variar. Por un lado, voy a definir K sub S para una estructura, o sea, para una barra que tiene un plano de simetría con arreglo de carga simétrica. Cuando el arreglo de carga es antisimétrica, entonces tiene otro coeficiente de simetría. Entonces tendríamos que analizarlo en ambos casos. Entonces, volvemos aquí. Tenemos una situación, un pórtico con arreglo de carga simétrico. Se nota aquí a simple vista. Una de las elásticas, por ejemplo, podrían ser estas que indican aquí. Aquí está indicado aquí. Fíjense cómo en los nudos tenemos giros, digamos, simétricos. ¿Ok? Entonces, fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Cuando yo propongo este phi 1, lo podemos llamar así, en el nudo 1, se me generan estos distintos coeficientes de rigidez, porque serían empotrado. En un lado es 2EI sobre L, en el otro es 4EI sobre L. ¿Ok? Y lo mismo ocurre cuando analizo el phi en el nudo 2. Se me queda 4EI sobre L y en el otro 2EI sobre L. Ahora lo que ocurre aquí es que realmente es la superposición de ambas barras, de ambos efectos de phi, ¿no? De ambas barras, pero son la misma barra. Entonces de ahí sale el coeficiente de rigidez debido a la simetría. Fíjense, 4EI para la derecha más 2EI para la izquierda sería un final de 2EI para la derecha. Lo mismo ocurriría para el otro nudo. Entonces este K sub S igual a 2EI sobre L es lo que nosotros le llamamos rigidez de simetría para arreglo de carga simétrico. Entonces en este caso yo ya puedo trabajar con esta estructura, fíjense aquí, en donde la rigidez en estos puntos sería 2EI, o sea, en estos nudos serían 2EI sobre L. Y tan solo ya tendría una incógnita cinemática. Evidentemente, el beneficio del análisis de estructuras simétricas es cuando tengo un sistema de cargas muy difícil o cuando tengo una estructura muy extensa que
noto que tiene una cierta periodicidad, ¿verdad? Cuando es algo muy simple como esta, quizás el tiempo no influye, ¿verdad? Quizás resolver por el método clásico, por simetría, ya sería igual. Ahora, veamos la misma estructura, pero en este caso con arreglo de carga antisimétrica. Es decir, P3 a la derecha, en el otro lado para la derecha también, P1 para abajo, para arriba, etc. Este corte nosotros ya habíamos analizado que la vinculación necesaria iba a ser de este tipo. Si nos analizamos en el punto O, nos damos cuenta que el desplazamiento vertical es nulo, justamente por la antisimetría. No hay restricción al desplazamiento horizontal, puesto que o va para la izquierda o va para la derecha. Y por último, no hay restricción a la rotación porque ese punto ya dejó de ser un punto de inflexión, o sea, no es. En este caso, de vuelta debemos definir el coeficiente de rigidez debido a la simetría, pero para carga antisimétrica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a un caso muy parecido al anterior. Tenemos esta de aquí. Fíjense que tendríamos estas incógnitas cinemáticas, ¿ok? Al hacer el corte aquí, yo quisiera analizar esto, pero para eso necesito el coeficiente de rigidez antisimétrico. Entonces, ¿cómo lo hago? Y bueno, hago el análisis poniendo primero el Φ1 en el nudo 1 y luego Φ2 en el nudo 2. En este caso, como la estructura o va para la izquierda o va para la derecha, los giros terminan siendo en las mismas direcciones. En este caso, ¿qué ocurre? En este caso, las rigideces K11 y K21 se suman. En el caso anterior era una diferencia, aquí una suma. Y lo mismo K12 y K22. De ahí obtenemos que el coeficiente de rigidez para ese caso es 6EI sobre L. ¿Ok? Ahora bien, de repente hay dos distintas opciones que podemos optar. Por un lado, es optar el corte a la mitad de la barra, ¿sí? Es decir, trabajar con esa longitud 2, longitud L sobre 2, y directamente el coeficiente de rigidez sería el que calculamos, 6EI sobre L, la longitud completa. L es completa. La otra opción es trabajar con L1, es decir, donde está el punto O. En este caso también sería la mitad de la L anterior. Por lo tanto, en ese caso quedaría 3EI sobre L1, puesto que sería una barra empotrada articulada. Pero hay que tener en cuenta que L1 es igual a L sobre 2. Al reemplazar, queda al final 6EI sobre L para ambas situaciones. Son exactamente la misma idea, son los mismos valores. Tan solo en uno se analiza ya la estructura asociada, digamos, a esa línea de simetría o plano de simetría, y en el otro sería teniendo en cuenta la barra horizontal inicial. Ambos arrojan el mismo resultado, por lo tanto es totalmente válido optar por una u otra forma. ¿Qué ocurre cuando el plano de simetría intercepta la estructura por el eje de una de sus barras? De vuelta. Para el caso de cargas, de arreglo de cargas simétrico, vemos este de aquí. El plano de simetría pasa por la barra central. Entonces lo que yo debo hacer para poder compatibilizar es, primero, tener en cuenta que esa barra, ahora, en la estructura simétrica que voy a analizar, va a estar a la mitad. Entonces yo debería considerar un área modificada para esa barra, pero el área sería la mitad de la barra original. Y además, como esa barra podría sufrir un alargamiento, un acortamiento, lo podría considerar como si fuese un apoyo elástico, o en otras palabras, como un resorte, con una rigidez K. Esa rigidez K estaría definida por E sobre L multiplicado por el área modificada, que es área sobre 2. De ahí obtendría esta situación. Exactamente la misma que en la anterior, pero aparece una rigidez en el apoyo, puesto que hay una barra central que debe
simular esa rigidez. Y el análisis ya queda exactamente igual al anterior. Para el caso de un arreglo antisimétrico, lo que tenemos que modificar en este caso es la inercia. La inercia queda a la mitad, ¿ok? Para el caso antisimétrico. Y si es que eventualmente se consideran deformaciones por cortante, el área para cortante también debe considerarse a la mitad. Entonces quedaría esta situación de aquí. Ok, ¿qué es lo que sigue? Fíjense, como les había dicho, de repente el método sirve para cuando tengo una estructura que se va repitiendo con una cierta secuencia. Entonces, para ahorrar tiempo y simplificar los cálculos. Ahora, también sirve cuando la estructura es bastante simple. En ese caso es cuando tengo una cierta situación de cargas cualquiera. Fíjense que siempre yo voy a poder encontrar una sumatoria de arreglos de cargas simétricas, más cargas antisimétricas y combinaciones, de forma que me permita obtener la misma estructura original. Por ejemplo, puede ser esta mi situación original, esta de aquí. Una carga P, una carga P, una carga distribuida triangular y una carga distribuida rectangular en un tramo. Yo podría hacer esto como suma de dos situaciones. Una situación simétrica de arreglo simétrico, por ejemplo aquí P sobre 2, P sobre 2, y otra con un arreglo antisimétrico, P sobre 2 para abajo, pero aquí aparece un P sobre 2 para arriba, que al sumarlo queda este par, o sea, esta fuerza P y el par se anula. ¿Ok? Entonces, yo puedo encontrar siempre una combinación de arreglos simétricos más arreglos antisimétricos que me permitan obtener esta carga original. ¿Cuál es el beneficio? Y bueno, en vez de tener distintas disposiciones de carga y tener que analizar toda la estructura, yo tan solo analizo en una parte con cargas un poco más regulares, más conocidas y más simples. Este de aquí sería otro ejemplo. Una carga de 90. Entonces, de arreglo simétrico pongo 45 y de arreglo antisimétrico también 45. Por lo que en una barra quedan 90, en la otra 0. Una carga distribuida y una carga distribuida centrada con una puntual. De forma que la sumatoria termine siendo esta de aquí. Y así podemos ir encontrando varios ejemplos. Este creo que es justo el ejemplo que vimos recién. Varios ejemplos. Por lo que de repente analizarlo todo sería imposible. Por lo tanto, es aquí donde realmente requiere un poquito de práctica, un poquito de ritmo para poder identificar el caso según necesidad o la combinación de cargas de arreglo simétrico antisimétrico de acuerdo a la necesidad. Por último, la bibliografía consultada para la presentación utilizada. Entonces, desde ya, muchas gracias por la atención y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.